Bueno, recuerdan que en el video pasado dejamos a Jesús volviendo con sus papás, cuando después de haber cumplido los 12 años y estuvo en el templo, presenció el sacrificio del cordero y demás, y quedó tan impresionado, ¿no? Bueno, después que sus padres lo encontraron en el templo, volvieron otra vez a Jerusalén, y no se nos cuenta mucho en la Biblia lo que pasó con Jesús en los años de su adolescencia y juventud. Solo sabemos que siguió creciendo con sus papás. Y una cosa que podemos tener absoluta certeza es que Satanás, así como trató de matarlo cuando era un bebé, sin duda que después trató también de destruirlo por todos los medios. Démonos cuenta que no se la hizo fácil. Sin duda que siempre Jesús tenía varios problemas con sus amiguitos y vecinos, porque con frecuencia lo cargaban por cómo había nacido, porque no era hijo de José, y lo cargaban con su mamá y demás. Satanás siempre trató de hacerle la vida lo más infeliz posible a Jesús, pero él, a pesar de las dificultades, siempre se mantuvo firme, sabiendo cuál era su objetivo, sabiendo para qué estaba y sabiendo a qué había venido. Y miren, la historia de hoy está basada en Mateo, el capítulo 3, versículos 1 al 12, en Marcos 1, del 1 hasta el 8, y en Lucas 3, del 1 hasta el 18. Les pido que después lo vean con tranquilidad, porque hoy voy a salpicar solo algunos versículos para compartir, pero es bueno que ustedes puedan ver el resto de la historia con tranquilidad en sus casas, y pidiéndole a Dios que, como siempre, que los ilumine y les dé el entendimiento. Porque mientras Jesús crecía en Nazaret, otra historia estuvo pasando cerca de ahí. La historia, bueno, cerca, a más de 100 kilómetros, en un lugar desierto, porque los papás de Juan habían muerto cuando él era bastante chico. Se acuerdan que Elizabeth y Zacarías eran bastante grandes, viejitos ya, cuando nació Juan, y por lo tanto lo dejaron solo bastante pronto, le quedó huérfano, y desarrolló toda su vida en el desierto. Y lo espectacular de esto es que él tenía que prepararse por una misión impresionante, una misión que a cualquier hombre le quedaría demasiado grande, a él también, pero justamente por eso Dios tomó decisiones por él y le ayudó a crecer en un lugar donde podía ser realmente preparado como correspondía, que no era en las grandes universidades, no era con los grandes maestros, sino era en el desierto, en un lugar donde no había casi gente que viviera, un lugar donde lo que se veía era la naturaleza, el piso de las aulas donde él se preparó era la extensión casi infinita del desierto, las paredes que tenía en su aula eran las montañas que lo rodeaban, y el techo de su aula era nada menos que el cielo. Y en el aula esa tan espectacular, lo lindo es que su maestro era el mismo Dios. Les comparto entonces la lectura del primer texto. Voy a leer, por ejemplo, en San Marcos capítulo 1, versículo 2, donde dice que se cumplió lo que estaba escrito por una profecía que había escrito el profeta Zacarías más de 700 años de esta fecha. Pero en esta profecía él había dicho: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. El mensajero era Juan, y delante de ti era delante de Jesús. Dios iba a enviar un mensajero delante de Jesús, el cual preparará el camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganse sendas derechas. Juan había venido para preparar el camino y advertir a un pueblo que no estaba preparado para recibir a Jesús, al Mesías, un pueblo que estaba distraído con un montón de cosas importantes que hacía, pero que lo mantenían distraído de lo más importante de todo, que era saber que estaban viviendo tiempos proféticos increíbles, que hacían que se esté cumpliendo en esos momentos la profecía hecha 4000 años atrás, y el pueblo estaba distraído. Así que por eso vino Juan. Y Juan predicaba con un tremendo poder utilizado por el Espíritu Santo. Dice que Juan se presentó bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. La predicación de Juan no era una predicación liviana, era una predicación fuerte, que apelaba a despertar a la gente, a que se den cuenta de los tiempos que estaban viviendo, y los invitaba a arrepentirse de sus malos caminos y a empezar una nueva vida con la expectativa puesta en el reino de Dios que se había acercado.
y los que aceptaban esa invitación eran sepultados en aguas como las que están aquí al lado, eran bautizados, porque en ese bautismo lo que se estaba simbolizando es que la persona quería dejar de ser la que era, por eso era sepultada en las aguas del río Jordán, y después era levantado de ese lugar como indicando que empezaba una nueva vida. Ese bautismo que Juan hacía era cuando la persona entendía que había estado obrando mal y que el Mesías estaba por venir y quería estar preparado para ese momento, la persona se bautizaba y luego salía del agua. Y nos sigue diciendo el relato que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero, comía langostas y miel silvestre, y enseñaba evidentemente una vestimenta muy sencilla, ¿no? Para nada pretendió llamar la atención con su vestimenta, evidentemente. Su alimento también un alimento muy simple, muy sencillo. Era un hombre de pueblo realmente, elegido por Dios para hablar al pueblo. Y lo logró, y la eficiencia que él tuvo fue una cosa realmente asombrosa, al punto que su predicación fue una revolución que preocupó a los líderes de Jerusalén, que empezaron a temerle a este hombre, que no sabían de dónde había salido, pero estaba conmoviendo al pueblo en el desierto, que se iba en grandes cantidades a escucharlo. Y la predicación de Juan continuaba diciendo: después de mí viene uno más poderoso que yo, y ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los estoy bautizando con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Impresionante la predicación cuando Él hablaba, y como el Espíritu Santo lo usaba, la gente que lo escuchaba era conmovida. Y quiero que entendamos una cosa: no toda la gente venía a escuchar a Juan para disfrutar de un mensaje de Dios. Muchos venían solamente para criticarlo, muchos venían solamente para burlarse de él, pero les pasaban cosas increíbles. Por ejemplo, quiero compartir lo que les pasaba a algunas de las personas que veían. Leo en Lucas el capítulo 3, versículo 10, que la gente reaccionaba a la fuerza del mensaje, como él los invitaba a arrepentirse. Y entonces dice el versículo 10, entonces la gente le decía: ¿qué debemos hacer? Y entonces él dijo: el que tiene 2 camisas, que comparta una con el que no tiene ninguna. El que tiene comida, haga también lo mismo, comparta con el que no la tiene. Y después dice también que llegaron gente bastante odiada, como cobradores de impuestos, ¿no? Y les dijo, cuando le preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo debido. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. ¿Soldados de dónde? Soldados romanos. ¿Alguno cree que los soldados romanos fueron a escuchar la palabra de Dios? Obvio que no. Fueron a ver que no se arme mucho problema, que este hombre que era tan revolucionario no haga un desastre y no levante al pueblo. Pero estando ahí, en ese lugar, no podían impedir escuchar la voz de Juan y ser conmovidos por el Espíritu Santo. Y esos soldados que fueron para otra cosa, terminaban conmovidos y preguntándole a Juan: Juan, ¿y nosotros, soldados, qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces Juan les dijo: no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que se les paga. Y la gente estaba en expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Tan fuerte era su mensaje, tan conmovidos se sentían todos, que muchos creyeron que quizás Juan era el Mesías, aunque él siempre lo desmentía. Por eso decía: yo estoy preparando el camino para uno que vendrá después de mí, y ese que va a venir después de mí, del cual yo no soy ni siquiera digno de atar los cordones de sus zapatos, ese es mucho más poderoso que yo y los va a bautizar con agua y con espíritu. Y amigos, había empezado una revolución que no pararía nunca. Satanás trató de acallarlo, pero no hubo manera de que se calle, porque Juan se dejó manejar por Dios. Dios lo usó como un instrumento poderosísimo en sus manos, y el pueblo se despertó. Las conciencias de las personas se despertaron. Muchos entendieron que estaban viviendo un momento especial y empezaban a estar expectantes a ver si en uno de esos días que estaban con Juan participando de los bautismos en el río Jordán, no iba a aparecer uno que cambiaría la historia del mundo. Uno que estaban esperando hace 4000 años. Que Dios nos bendiga, amigos, para que sigamos estudiando y conociendo a Jesús. Y ojo, este es el último video
en el que estamos hablando de las previas a que Jesús entre en acción. A partir de nuestro próximo encuentro, Jesús aparecerá en escena, en acción como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios nos bendiga para seguir conociéndolo.